Bueno, vamos ya con la última clase, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver algunos comandos más de dibujo, vamos a ver una herramienta muy importante para dibujar con precisión que se llama referencia y vamos a hacer una pequeña introducción a la acotación, ¿vale? Vamos a empezar ya a acotar en AutoCAD. Y ya pues hacemos en la última hora, hacemos unos cuantos ejercicios, por lo menos para que veáis ya cómo trabajar ¿vale? Bueno, empezamos viendo un comando que se llama sombreado, ¿vale? Me voy a ir por aquí, voy a hacer zoom para que se vea bien la rejilla y voy a dibujar, ahí no se ve muy bien, pero bueno, voy a dibujar varios objetos. Bueno, sombreado lo que hace es rellenar una zona cerrada del dibujo con lo que se llama un patrón, ¿vale? Eso es lo que hace sombreado, rellenar un área del dibujo, ese área tiene que estar cerrada con un patrón. El comando sombreado, el botón está aquí, es este de aquí, está justo debajo del elipse en esta versión del programa. En la antigua está por ahí en otro sitio, ¿vale? Si os fijáis en la ayuda, lo que dice el comando, rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado o un relleno. Bueno, un relleno es lo que hace el comando. ¿Cómo funciona? Cuando lo ejecutamos, fijaros que se abre arriba un menú nuevo que se llama menú de creación de sombreado, ¿vale? Y os aparecen ahí un montón de botones. Luego es mucho más simple, pero porque el comando permite muchas opciones, ¿vale? Yo voy a explicar el camino rápido y sencillo, pero luego veremos que el comando de sombreado, la edición de sombreado tiene bastantes opciones de modificación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya estamos dentro del comando, es seleccionar el patrón. En las versiones del programa diferentes, los botones son un poco diferentes, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, primero seleccionamos el patrón. Aquí tenemos un desplegable donde vemos el patrón. En la 2011 también hay un botón que pone patrón, ¿vale? Vamos a encontrar aquí tres tipos de patrón. Lo que llamamos patrones lineales, que son todos estos, el que pone Angle, ANSI 31, ANSI 32, etcétera. El patrón sólido, que es el primero. Y luego, si bajáis para abajo, veréis que hay unos patrones de colores, ¿vale? Azul y amarillo, que se llaman degradados, ¿vale? O sea, tenemos tres tipos: los normales, los lineales, el sólido y los degradados. Y son tres tipos porque se comportan de forma diferente. Bueno, vamos a empezar poniendo un patrón lineal, normal. Por ejemplo, el ANSI 31. El patrón ANSI 31 es el que se usa, por ejemplo, para poner los rayados de las secciones. Cuando se hace un corte, sabéis que las secciones se rayan, ¿no? Bueno, pues el rayado lo hacemos con este comando usando el patrón ANSI 31. Cuando ya hemos elegido el patrón, entonces nos vamos con el ratón a la zona que queremos rellenar y fijaros que automáticamente sale. No tengo que hacer más nada, ¿vale? Una vez que ya he seleccionado la zona, hago clic con el ratón. Y ya entonces se dibuja ya de forma definitiva el patrón. Y para terminar, le doy a cerrar. O sea que fijaros lo fácil que es, ¿eh? Le doy a cerrar y ya está. Voy a repetir la operación, ¿eh? Seleccionamos el comando, sombreado. Elegimos el patrón. Voy a coger otro, para que no sea el mismo. Por ejemplo, este. Después me voy a la zona que quiero rellenar. Bueno, fijaros que aquí aparece una cosa curiosa, pero bueno, la voy a dar. Le pico en la zona y le doy a cerrar, ¿vale? Bueno, fijaros lo que ha ocurrido con este último patrón que he puesto. El patrón es tan grande que realmente no se ve bien,
Ahí, por ejemplo, era un patrón de ladrillos y lo que es el ladrillo es tan grande que es que no se ve. Si nos ocurre eso cuando hacemos un sombreado, pues lo que tenemos que hacer para corregirlo es lo siguiente. Seleccionamos el patrón, ¿vale? Hacemos clic en cualquier línea y fijaros que cuando seleccionamos un sombreado, un patrón, se nos abre otra vez la ventana de configuración. Bueno, pues aquí hay un parámetro que está aquí, que se llama la escala de patrón, que por defecto vale 1. Si lo vamos modificando, vemos que va cambiando el tamaño del patrón. Lo voy a poner, fijaros que lo estoy bajando y ya vemos que el patrón ya va saliendo de forma más correcta. ¿Vale? Le doy a cerrar y ya está. Por ejemplo, imaginaros que este rayado que he puesto antes, quiero poner las líneas un poco más separadas. Pues nada, lo selecciono y en el factor este, pues le voy aumentando. Entonces vemos que se van separando más las líneas. También puedo girar un patrón. Y por ejemplo, los ladrillos estos los voy a girar. Lo selecciono y donde viene el ángulo, fijaros que cuando lo voy modificando, el patrón va girando. O sea que un patrón, un sombreado, lo puedo girar o aumentar o disminuir de tamaño, sin problema. ¿Vale? Eso cuando el patrón es lineal. Si el patrón es un sólido, en verdad es como si fuera un relleno de tinta. Es rellenarlo toda la zona de tinta. ¿Vale? Cuando yo selecciono un sólido, pues naturalmente ese sólido no tiene escala ni tiene ángulo. No tiene objeto porque es un sólido. Lo que sí puedo es cambiarlo de color. ¿Vale? Yo puedo un sólido, un relleno sólido, hecho con sombreado, lo puedo cambiar de color. O bien, como vimos la semana pasada, si pertenece a una capa que tiene otro color, pues va a coger el color que le corresponda por su capa. O sea que el relleno sólido también tiene las mismas propiedades que el resto de los objetos. Tiene color, ¿vale? No tiene grosor, naturalmente, pero sí tiene color y se lo podemos dar. Y el último tipo de sombreado es el que llamamos degradado. El degradado consiste, pues eso, en un degradado de dos colores, que puede tener varias formas. Puede ser un degradado lineal, cilíndrico, cilíndrico inverso, esférico, semiesférico, bueno, etcétera, ¿no? Ahí más o menos viene el esquema de cómo va a quedar la figura. Aunque luego el degradado también se puede girar. Por ejemplo, si hacemos un degradado lineal de esta zona, por ejemplo, fijaros que el degradado lo hace de azul a amarillo en dirección horizontal. Pero puedo girarlo. Entonces, al girarlo, pues la dirección de degradado va cambiando. Incluso puedo cambiar los colores inicial y final. Donde pone azul, pues selecciono este otro, y donde pone amarillo, el que yo quiera. ¿Vale? O sea que puedo cambiar los colores y el ángulo. Básicamente esto. ¿Cuándo vamos a usar nosotros este comando, el comando de sombreado? Pues bueno, siempre que tengamos que hacer rellenos, por ejemplo, con líneas, con rayados, o tengamos que hacer, por ejemplo, estamos diseñando un dibujo de un plano y hay hierba, o hay cemento, o hay hormigón. Entonces, normalmente en esos planos hay que dar siempre como una trama, ¿no? Un relleno. Pues lo vamos a hacer con esto. Y siempre que tengamos en nuestro plano, por ejemplo, parcelas o zonas que queramos dibujar con un color completo, pues también lo vamos a hacer con un sólido. ¿Los degradados? Pues no. Normalmente en los planos de obra civil no se usan degradados. Se usan más bien en los planos más artísticos o en los diseños, pero en un plano civil no es habitual que hagamos un degradado. ¿De acuerdo? Bueno, en eso consiste el comando de sombreado. Sea cual sea el tipo de sombreado que hagamos, ese sombreado es un objeto. Y si lo seleccionamos, pues me aparece su pinzamiento también. Tiene un pinzamiento, ¿vale? Con los sombreados ocurre lo siguiente. Se dice que los sombreados están asociados al objeto que los rodea. ¿Eso qué quiere decir? Fijaros, este sombreado de rayas y este sombreado de ladrillo está rodeado o delimitado por esta línea, por el círculo y por el rectángulo.
Entonces, fijaros, si yo la línea la modifico de posición, usando los pinzamientos, fijaros que la voy a mover, ¿qué ocurre? Que los sombreados se van adaptando al nuevo tamaño. No me tengo que preocupar de hacerlo de nuevo, ¿no? O, por ejemplo, si cambio el radio del círculo, pues vemos que el sombreado, los 4 sombreados que he hecho, se adaptan a la nueva forma. Eso quiere decir que el sombreado o los sombreados están asociados a los objetos. Pero ¿qué ocurre si yo un objeto lo borro? Por ejemplo, si esta línea afecta a todos los sombreados que hay. Si yo la borro, lo que ocurre a partir de este momento es que los sombreados se desasocian, ya no están asociados a los objetos. Ahora yo, aunque modifique el círculo, ya los sombreados se han quedado fijos, ¿vale? Una vez que un sombreado se queda fijo, se queda desasociado, se comporta como una polilínea. Si yo selecciono un sombreado que ya no está asociado a un objeto, le aparecen por ahí pinzamientos que hacen que se comporte como una polilínea. O sea que puedo modificar los nodos del sombreado y vemos que se comporta igual que una polilínea. Eso no es que tenga mucha utilidad, pero bueno, que sepáis que ocurre eso. Como digo, eso solamente ocurre una vez que ya el sombreado se ha desasociado, se ha separado del objeto. ¿Vale? Bueno. Más comandos. El comando spline o spline, como lo queráis llamar. El comando spline está por aquí en algún cuadrito. Aquí está, ¿vale? El comando spline, como dice ahí la ayuda, ahora veréis, sirve para dibujar una curva. No aparece la ayuda. Bueno, no aparece la ayuda. Sirve para dibujar una curva de interpolación, ¿vale? ¿Qué es una curva de interpolación? Bueno, pues es una curva que va pasando por los puntos que yo quiera. El funcionamiento es parecido al comando línea, pero en vez de dibujar segmentos de línea, lo que hace es dibujar una curva. Cuando ejecutamos el comando, el programa lo que hace es pedirme puntos. Los puntos se los puedo dar, igual que hemos visto hasta ahora, con el ratón, usando el forzado, usando coordenadas, usando vectores, coordenadas relativas, como yo quiera. Fijaros que conforme le voy dando puntos, el programa va ajustando la curva, ¿vale? Va interpolando la curva de manera que pase de forma suave por todos los puntos. Si yo pulso intro, el comando termina, o si pulso el botón derecho, cerrar, pues podemos cerrar la curva, ¿vale? Vamos a probar a cerrar la curva. ¿Vale? Con la C de cerrar, cerramos la curva. ¿Cuándo vamos a usar nosotros este comando? Pues siempre que tengamos que dibujar una curva que no sea circular o elíptica, pues la tenemos que hacer con este comando, porque no hay más. Ya no hay más comandos para dibujar curvas. O, por ejemplo, cuando tengamos que simular una línea a mano alzada. Por ejemplo, imaginaros que queréis simular una firma. No hay ningún comando en AutoCAD para dibujar a mano alzada. Tendríais que reconstruirla mediante este comando. Muchas veces también, cuando se quieren vectorizar planos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un dibujo hecho a mano, ¿vale? Que lo habéis hecho con un lápiz y lo queréis vectorizar. Entonces lo que se hace es que se escanea, se pone como fondo del plano y usando este comando se va pintando encima. Entonces lo que hacemos es convertir un dibujo escaneado en un dibujo vectorial, ¿vale? Eso es muy habitual en la obra civil, porque muchas veces pues nos dan un plano antiguo o tenemos hecho un diseño que queremos vectorizar de forma automática, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces este comando es muy útil, como digo, porque como veis no hay más comandos para dibujar líneas curvas que no sean el círculo y la elipse. Hay otro comando parecido que se llama spline con vértice de control que funciona, no lo voy a dar, pero funciona de forma parecida. Lo que pasa es que la curva, en vez de pasar por los puntos de control, es tangente
a las líneas formadas por esos puntos de control. O sea, es definir una spline mediante tangencias. Por poner un ejemplo, fijaros, vamos a ejecutarlo. Cuando le vamos dando líneas, fijaros que la spline es tangente a todos los segmentos que yo voy trazando. El concepto es diferente. En el primer caso es una línea que pasa por todos esos puntos y en el segundo caso es una línea tangente a todos esos puntos. Bueno, en cualquiera de los dos casos, cuando seleccionamos la spline, me aparecen pinzamientos. Dependiendo del tipo de spline, pues me aparecen pinzamientos si es una spline de nudos, en los nudos, y si es una spline de tangencia, pues los puntos que hemos ido marcando para las líneas. Y yo, modificando esos nudos, esos pinzamientos, puedo modificar la forma de la curva, ¿vale? Puedo pinchar en un nudo y llevármelo para allá y puedo ir ajustando la curva. Y aquí igual, puedo pinchar en un punto de tangencia y puedo ir modificando la curva, ¿vale? Incluso, aunque no lo vamos a ver, podemos añadir puntos de control, ¿eh? Puedo añadir un nudo, si quiero afinar un poquito más la curva, puedo añadir un nudo, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo vemos ya en segundo curso y ya está. Nosotros en los planos de dibujo técnico vamos a usar también spline para simular las líneas en dibujadas a mano alzada. Si tenéis por ahí el plano del ejercicio, os habéis traído la fotocopia, en el ejercicio que os he mandado, ahí hay unos cortes parciales en la parte interior donde aparecen unas líneas a mano alzada, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí hay dos cortes parciales y la línea fina que delimita los cortes está hecha a mano alzada. Esa línea la tengo que hacer con este comando, ¿vale? No la puedo hacer con ningún otro comando. Es una línea que no es curva, ni es elipse, ni es círculo, ni nada. Es una línea pintada a mano alzada. Pues la tenéis que hacer con este comando. ¿Perdón? Al final de... cuando termine las clases. Dentro de 3 semanas, ¿no? Vale, oye, la semana pasada vimos los comandos de giro y simetría, ¿sí o no? ¿No? No lo vimos, ¿no? Bueno, lo vemos ahora. Bueno, más comandos. Voy rapidito porque los comandos son fáciles de usar y no debéis tener ningún problema. El comando de rotulación. Vamos a ver el comando de rotulación. Rotular es introducir texto en un plano, ¿vale? Introducir texto en cualquier sitio en un plano, por ejemplo en un cajetín, una leyenda, etcétera. Eso es lo que se llama rotular. Y hay un comando en AutoCAD que se llama comando de texto, ¿vale? El botón está aquí arriba, en el menú inicio, es el botón de la A grande, que se llama comando de texto de líneas múltiples. O sea, en verdad me permite meter un texto, pero no solo una línea, una palabra, sino un texto del tamaño que yo quiera. Entonces, cuando lo ejecutamos, también se abre un menú especial. Veremos que primero el programa me pide que marque un rectángulo. O sea, que defina mediante 2 esquinas un rectángulo, porque dentro de ese rectángulo es donde va a meter el texto. Entonces, abro un rectángulo y ya cuando marco la segunda esquina, vemos que arriba me aparece un menú nuevo. Me aparece un menú nuevo que se llama editor de texto. Ese editor de texto es prácticamente igual que un procesador, como el Notepad o una versión de Word básica. Fijaros que aquí podemos ya empezar a teclear texto, ¿vale? Pulsando intro pasamos a la línea siguiente. Podemos usar, seleccionar un texto, por ejemplo, para darle otro tamaño. El tamaño por defecto es 2,5, que es el tamaño mínimo que dice la norma que debemos darle a los textos de un plano, pero podemos poner, por ejemplo, 5 y aumentarle el tamaño a un trozo del texto. Podemos poner negritas, ¿vale? Podemos poner cursivas, subrayados. Podemos incluir simbología especial. Aquí a la derecha hay un botón que pone símbolo
que nos permite incluir símbolos matemáticos o científicos. Por ejemplo, el símbolo de delta, ¿vale? O el símbolo de diámetro, o el símbolo de no es igual. Estos símbolos no están en el teclado normal. Bueno, pues de esta forma los podemos insertar. Podemos formatear varias columnas, podemos justificar, centrar, justificar, cambiar el interlineado, bueno, lo que queramos, ¿vale? Cuando ya hemos terminado de modificar el texto, le damos a cerrar y ya está. Y el texto vemos que ya coge su tamaño real, el tamaño que le corresponde. Aunque en el momento de editarlo lo tengamos más grande, cuando ya le damos a aceptar, el tamaño coge el correcto, ¿vale? Si un texto lo queremos modificar, solamente hay que hacerle doble clic. Le hacemos doble clic al texto y volvemos a abrir el editor y podemos modificarlo, ¿vale? Cuando terminemos, le volvemos a dar a cerrar y ya está. El texto es un objeto también de AutoCAD, con lo cual lo podemos, fijaros que al seleccionarlo tiene un pinzamiento aquí que nos permite moverlo de sitio, ajustar la anchura con el pinzamiento este de triangulito de la derecha, podemos ajustar la anchura o ajustar la altura, ¿vale? Incluso le podemos aplicar los comandos de modificación, algunos, por ejemplo lo podemos girar el texto, ponerlo vertical, por ejemplo. Cuando el texto está girado y le hacemos doble clic, pues es un poquito más complicado editarlo porque aparece el editor girado. Cuando está vertical, me parece que aparece horizontal. Vamos a hacer la prueba. Si el texto lo ponemos vertical, efectivamente, cuando el texto está vertical y lo editamos, en el editor sale horizontal. Y una vez que le damos a aceptar o cerrar, ya se pone en su sitio, para que sea un poco más cómodo. El texto, pues naturalmente podemos copiar y pegar, control C, control V, para sacarle duplicado, etcétera. ¿Vale? Venga, más comandos. El comando de giro. Yo es que no, creía que lo había dado la semana pasada, pero tampoco pasa nada. El comando de giro, aunque lo he usado ahora mismo, os voy a explicar cómo funciona. El comando de giro es para girar objetos, uno o varios, alrededor de un punto, ¿vale? En un plano el giro se realiza siempre alrededor de un punto, Funciona de la siguiente forma. Ejecutamos el comando giro, seleccionamos los objetos que queremos girar, que puede ser uno o puede ser varios, o los podemos seleccionar con una ventana, como vimos la semana pasada, ¿vale? Y cuando ya no tenemos ninguno más para girar, pulsamos intro. Ahora le damos el centro de giro, el punto alrededor del cual van a girar. Vamos a suponer que es este, el centro de giro. Marco aquí y vemos ya que cuando movemos el ratón, pues los objetos van girando alrededor de ese punto, ¿vale? El giro lo podemos dar con el ratón, pero si conocemos el ángulo de giro, pues lo podemos marcar con el teclado. Por ejemplo, 180 grados. Tecleamos 180 y ya está, y gira 180. El sentido de giro siempre es antihorario, ¿vale? En el sentido contrario a las agujas del reloj, que es el sentido de los ángulos positivos. Por ejemplo, si le doy, me voy a ir para atrás, si le doy a girar y giro solamente 90 grados, pues fijaros que el giro me lo pone aquí, o sea, me está haciendo el giro hacia allá. El giro lo tenemos que entender como una herramienta que nos va a permitir colocar los objetos en la posición que yo quiera. Yo cuando dibuje tengo que hacerlo en posición cómoda. Si yo tengo que dibujar una cosa que está inclinada, yo no la voy a dibujar inclinada, que me va a costar mucho trabajo. Yo la dibujo horizontal o vertical, que es más fácil, y luego ya la pondré en la posición que me interese. Ahora cuando hagamos el ejercicio este, vais a ver la razón de que se haga así. O sea que el giro es para colocar objetos en posiciones no horizontales o verticales, pues de la forma que a mí me interese. Igual que desplazar
me permite colocar un objeto en otro sitio, pues giro me permite orientarlo de otra forma. Otro comando, simetría. Bueno, simetría es un comando que está aquí, está justo debajo de giro. Es un comando que crea copias de objetos a partir de un eje de simetría, ¿vale? Entonces, este comando es especialmente útil cuando tenemos que dibujar algo que sea simétrico o que sea casi simétrico, o objetos que sean simétricos a otros. ¿Por qué? Porque nos va a sacar una copia exacta, pero girada, o mejor dicho, simétrica con respecto a un eje. En el ejemplo ese, para dibujar la paleta ping-pong, partimos de que la parte de arriba, la que está en negro, la hemos dibujado, y la parte de abajo, que es la que está en rojo, la hemos hecho con una simetría. Entonces nos ahorramos pues cierta parte del trabajo que es repetitivo. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estoy dibujando voy a dibujar aquí con una polilínea. Supone que estamos dibujando un jarrón. Bueno. ¿Vale? Entonces estamos dibujando un jarrón y este es su contorno. Para hacer la parte de la derecha, lo que vamos a hacerle es una simetría. Entonces, sí es interesante siempre tener localizado el eje de simetría. En este caso me da igual, pero yo pues lo voy a tener localizado aquí con una línea. ¿Vale? Voy a pintar una línea vertical que va a ser mi eje de simetría. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, le doy a simetría, selecciono el objeto, en este caso toda la polilínea, puede ser varios objetos, pulso intro y ahora lo que hago es designar dos puntos del eje de simetría. ¿Vale? Bueno, en este caso, como esta línea que he pintado no es ni está hecha con la rejilla, ni forzada de pulso ni nada, pues no podría pincharla exactamente. O sea que voy a pinchar en otro sitio y ya está. ¿Vale? Voy a poner un punto aquí y otro aquí. ¿Vale? Este eje entonces no lo he usado. Bueno, cuando marco el segundo punto del eje, me pregunta si quiero borrar los objetos originales o no. Le voy a decir que no. ¿Vale? Esta línea voy a borrar. Entonces ya tengo mi original, que está aquí, y mi copia simétrica, que está aquí. ¿Vale? Con lo cual ya me he ahorrado una parte del trabajo. No es para hacer figuras simétricas, sino que veremos cuando hagamos ejercicio si una pequeña parte de un dibujo es igual a otra y es simétrica, pues bueno, pues esa parte la hacemos por simetría. Ahora en el ejercicio lo vamos a ver también. Vale, otro comando más. El comando escala o factor escala. Está justo debajo de simetría. El comando escala sirve para cambiar el tamaño de los objetos. O sea que ampliar un objeto de tamaño o reducirlo. También lo tenemos que usar porque siempre es más cómodo trabajar con objetos que no son ni muy grandes ni muy pequeños. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos trabajando con un objeto cuyas medidas son décimas de milímetros, es muy incómodo trabajar con él porque las cotas y los valores tienen decimales. Entonces a lo mejor me interesa trabajarlo a escala más grande, ¿vale? A una escala que podamos manejar con comodidad con el forzado o metiendo coordenadas a mano y luego, cuando ya lo tenga terminado, lo pongo en el tamaño que yo quiera. ¿Vale? O por ejemplo, imaginaros que estáis haciendo un plano, que lo tenéis planificado para hacerlo en A3, ¿vale? Y ahora resulta que cuando ya lo tenéis medio hecho, los detalles no se ven bien. Entonces dices, lo tengo que hacer en un A2. Lo único que tengo que hacer es aplicarle un cambio de escala y lo amplío todo, ¿vale? Entonces no tenéis que comeros el tarro de volver a dibujar nada, porque lo único que tenéis que hacer es ampliar. Bueno, ¿cómo funciona? El comando de escala funciona como una homotecia. Si recordáis la homotecia, la homotecia había un elemento que era el centro de la homotecia y una constante de homotecia. La constante de homotecia definía la relación de tamaño entre el objeto final y el inicial.
si la constante era mayor de 1, ampliábamos el objeto, y si la constante es menor de 1, reducimos el objeto. Bueno, pues aquí funciona igual. Le damos al comando escala, seleccionamos, voy a seleccionar todos estos, pulsamos intro, y ahora me pide el punto base. El punto base es el centro de la homotecia. ¿De acuerdo? Pues ponemos un recordatorio. Una homotecia era más o menos así. Si este es el centro de la homotecia y este es el objeto original, la homotecia consistía en esto. Más o menos. ¿Vale? Entonces, en la homotecia se cumplía que OA' partido por OA, o sea, la distancia del centro de homotecia al punto final, partido por la distancia del objeto original, era constante. Entonces, si este es B y este es B', pues también es constante, ¿no? OB partido por OB', partido por B también es K. Y esta constante es la constante de la homotecia. Si la constante K es mayor de 1, el objeto final es más grande. Y si la constante K es menos de 1, el objeto final es más chico. Y este es el centro de la homotecia. Bueno, pues en AutoCAD, cuando me pide el punto base, es el centro de la homotecia. ¿Vale? Que tengo que tener cuidado donde lo doy, porque si lo doy muy lejos del objeto, el homotético, si es más grande, se me va a ir fuera. Entonces yo, en este caso, que no me importa dónde esté, lo voy a marcar por el centro. Y ahora, fijaros que ya moviendo el ratón, el objeto cambia de tamaño. Pero normalmente la constante de la homotecia, que es lo que me pide ahora, el factor de escala, se lo voy a dar con el teclado. Por ejemplo, 2. Y pulso intro. Entonces el objeto es el doble de grande. ¿Vale? O sea, 2, consigo un objeto el doble de grande. Vamos a repetir. Le damos escala, seleccionamos los dos objetos, pulsamos intro, marcamos el centro y ahora en vez de darle un valor grande, le voy a dar, por ejemplo, 0.2. 0.2 me lo reduce al 20%. ¿Vale? O sea que el factor de escala es un factor en porcentaje, pero en tanto por 1 en vez de tanto por 100. Entonces, fijaros que básicamente con los comandos desplazar, girar y escala, podemos cambiar el tamaño, la posición y la orientación de cualquier objeto. ¿Vale? O sea que partimos de que cuando vayamos a dibujar algo, lo vamos a dibujar en posición cómoda, usando las herramientas que conocemos, el forzado de cursor, las coordenadas, etcétera, y ya, cuando ya esté dibujado, ya lo colocaremos en su sitio. Vale, 2 comandos más, rapidito también porque son muy fáciles y no requieren mucha historia. El comando empalme. El comando, bueno, son parecidos, además de hecho están juntos los dos, se llama empalme y chaflán. ¿Vale? En la versión antigua también están los dos juntos en el mismo botón. ¿Qué hace cada uno? Pues empalme lo que hace es unir dos líneas mediante una curva. ¿Vale? Mediante una curva circular, un arco de circunferencia, con el radio que yo le diga. Y chaflán lo que hace es biselar, ¿no? O sea, unir dos aristas que se tocan en un punto, recortando las dos y creando una tercera arista. Lo que viene ahí en el dibujo. ¿Vale? Lo que se llama un bisel o un chaflán. Eso normalmente pues, también se le llama chaflán. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos al primero. Ejecutamos empalme y la primera vez que lo ejecutamos tenemos que configurar el radio, o cuando queramos cambiar el radio tenemos que configurarlo. Y eso se hace pulsando el botón derecho del ratón y eligiendo radio. Entonces aquí tecleamos el radio que queremos, por ejemplo 10. Y ya una vez que hemos configurado el radio, lo único que hay que hacer es hacer clic en las dos aristas que queremos empalmar. ¿Vale? Entonces ya está. Él me recorta las dos líneas y me las une mediante un arco de, en este caso, radio 10. ¿Vale? Vamos a suponer ahora que quiero unir estas dos pero con radio 20. Pues nada, ejecutamos otra vez el comando
pulsamos botón derecho, radio, tecleamos 20 y hacemos el empalme. ¿Vale? Vamos a repetir. Como vamos a ahora empalmar otra vez con el mismo radio, no hay que cambiarlo. Si ya lo tenemos establecido, solamente tenemos que seleccionar las líneas y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, pues igual, este comando es una ayuda para ahorrarnos trabajo, porque nosotros esto, para hacerlo en el papel, lo tendríamos que hacer buscando el centro del arco, ¿vale? Mediante distancias, etcétera, dibujando un arco con el compás. En el caso de AutoCAD tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que localizar el centro del arco y dibujar el arco mediante el comando arco. Bueno, pues siempre que veáis que hay una unión de líneas mediante un arco y conozcáis el radio, porque si no conocéis el radio no se puede hacer el empalme, si conocéis el radio y veis que la unión es así, pensar automáticamente en el comando empalme, ¿vale? Porque os va a ahorrar trabajo. Que se puede hacer de otra forma, vale, pero es mucho más larga, ¿eh? Si recordáis el ejercicio que hicimos el otro día, uno que hice yo, no sé si lo hice o no, vale, este de aquí, el primero. Bueno, pues esto lo hicimos con arcos, ¿vale? Luego lo hicimos con polilínea, pues se puede hacer con empalme también. O sea, podríamos dibujar el recuadro completo y luego aquí hacer un empalme de radio 20, aquí un empalme de radio 40 y aquí un empalme de radio 20. Y es otra forma de conseguir lo mismo, ¿vale? En este ejercicio. Es otro camino para llegar al mismo sitio. Bueno, el otro comando, que se llama chaflán, hace algo parecido y funciona de forma parecida, pero en vez de configurar un radio, lo que configuramos son las distancias de chaflán. Las distancias de chaflán son los trocitos que vamos a recortar para dibujar el chaflán. Entonces le damos al botón derecho, le decimos distancia, que es para configurar la distancia, y le decimos, por ejemplo, que la primera distancia es 10 y la segunda es 20, porque son 2. Y ahora ya hacemos el empalme, el chaflán. Marcamos las dos líneas y fijaros que me hace el recorte. En la primera que he marcado me ha recortado 10 y en la segunda me ha recortado 20. Si las hubiera marcado al revés, me voy a ir para atrás, ¿vale? Empalme, botón derecho, distancia 10,20. Perdón, repito. 10, 20. Si marco aquí en la primera y luego la segunda, o al revés. ¿Vale? Si las marco en el orden distinto, pues el recorte me lo hace distinto. O sea que me aplica el recorte en el mismo orden en que yo lo he configurado. Si he configurado 10, 20, en la primera que he marcado me recorta 10 y en la siguiente 20. ¿Vale? También puede ocurrir que el chaflán sea simétrico. Por ejemplo, que esto sea a 45 grados, entonces me da igual. Vamos a probar. Configuro distancia y le digo 15 y 15. Pues entonces me sale un chaflán simétrico. Me da igual en el orden en que marque las líneas, que al final va a ser igual, ¿eh? Pues lo mismo, siempre que veáis una figura que tiene una esquina mordida con un chaflán, con un bisel, pensar en este comando, pero tenéis que naturalmente conocer cuáles son las dos distancias, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver el comando prácticamente más importante de modificación de AutoCAD, que se llama recortar, ¿vale? Voy a borrarlo todo y voy a hacer un ejemplito. Bueno, imaginaros que estamos diseñando un logotipo, ¿vale? Voy a dibujar aquí una estrella y dos círculos. Imaginaos que estáis diseñando este logotipo, pero ahora, una vez que tenéis más o menos dibujado la forma,
queréis borrar, por ejemplo, estas líneas que están por aquí en medio, para que parezca que los dos círculos están detrás de la estrella, ¿no? ¿De acuerdo? Vosotros con un lápiz borraríais este trocito, ¿vale? Bueno, pues recortar es un comando que hace precisamente eso. Recortar le quita a los objetos que yo quiera un trozo, ¿vale? ¿Cuál es el trozo que quita? Bueno, pues el trozo tiene que estar delimitado por otros objetos. En este caso, este trozo está delimitado por estas dos líneas. Si no existe esa delimitación, la tengo que poner yo. Pero bueno, en este caso, que es el caso fácil, pues ya está todos los trozos delimitados, porque todo lo que yo quiero quitar está delimitado, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? Las tijeritas. El icono en la versión 2011 es diferente. Es como una línea con una barrita así doblada, ¿eh? Pero funciona igual. Le damos a recortar. Bueno, el programa lo primero que hace es, me pide, fijaros que dice, designe objetos. En la versión antigua pone aristas de corte. Lo que está esperando ahora el programa es que yo le diga quiénes son los objetos delimitadores del corte. O sea, qué objetos van a delimitar desde dónde hasta dónde se recorta. En este caso, yo le voy a decir que mis objetos delimitadores son estas dos líneas, ¿vale? Pues son las que me limitan el recorte. Y ahora pulso intro. Y ahora ya lo que tengo que hacer es marcar el trocito que quiero quitar. Por ejemplo, este. O este. O este. ¿Vale? O sea que, ¿qué hace el programa? Desde donde yo pulso, empieza a borrar hasta que encuentra las aristas de corte, los elementos delimitadores. Y en ese momento para. Cuando ya no tengo más, pulso intro y el comando termina. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el objeto, por ejemplo, estos dos círculos ya no son círculos, se han convertido en arcos, porque ya no son completos. Y esta línea, que era una sola línea, esta línea horizontal, ya no es una línea, son dos. Al romperla, al recortarla, los objetos se separan, tampoco pasa nada. Vamos a repetir para terminar el diseño. Le vamos a dar a recortar y ahora como aristas cortantes voy a elegir todas las líneas, ¿vale? Para acelerar un poquito el proceso. Una vez que he elegido las líneas, pulso intro y ya empiezo a quitar cosas. Incluso podemos recortar usando ventanas, ¿vale? Si tenemos un poquito de habilidad, usamos ventanas. Ahí me he equivocado. Si me equivoco, botón derecho, deshacer y vuelvo para atrás. ¿Vale? Y sigo ahora para adelante. Ahí me equivoco otra vez. ¿Qué ha pasado? Ah, es que esta línea no la ha marcado como arista de corte. Entonces, claro, me recorta todo esto. No importa. Pulsamos intro, terminamos y lo hacemos otra vez. Intro y ahora sí. Vale, ya he terminado, pulso intro. ¿Y no sería más fácil el comando borrar? No puedes borrar. No puedes borrar un trozo. Me voy a ir para atrás. Tú no puedes borrar este trozo. Porque, este trozo, porque pertenece a un objeto más grande. Lo que sí es cierto, voy a irme para adelante, lo que sí es cierto es que cuando se termina el comando de recortar, es posible que algún objeto se te quede suelto. Y ese ya no lo puedes recortar. Si un objeto está suelto, hay que borrarlo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un rectángulo y esta línea. Y yo lo que hago es que recorto, le voy a recortar y quito este trozo. Perdón. Le voy a recortar, marco los rectángulos y quito este trozo. Cuando ya he recortado este trozo, este no lo puedo recortar, porque está suelto, por así decirlo, no está delimitado por otros dos objetos. Este sí, y este también, pero este ya no. Entonces, si yo quisiera borrar este, pues tengo que terminar el comando de recortar y eliminar el trocito que se me ha quedado ahí suelto. O sea que cuando estéis recortando, si veis que un objeto no lo podéis recortar, es que probablemente ya esté suelto y lo tengáis que borrar después.
Bueno, el comando recortar, como digo, es el más útil porque ya hemos visto que comandos de dibujo no hay muchos, hay poquitos. Entonces, si queremos conseguir algo que sea más extraño, tenemos que pensar en pintar los objetos que conocemos y recortarlo para quitarle lo que no nos interesa. Es como el chiste del elefante, ¿vale? Tenemos un bloque y queremos hacer un elefante, quitamos todo lo que no sea elefante y nos queda el elefante. Pues aquí lo mismo, ¿no? Dibujamos todo lo que necesitemos y luego con el comando borrar y con el comando recortar vamos eliminando cosas hasta que nos quedemos con el dibujo final, ¿eh? Es muy habitual. Cuando hagamos algún ejercicio lo vamos a ver, y si el ejercicio es más complicado, ya lo veréis en segundo, vamos a pintar muchísimas cosas que luego vamos a tener que borrar, ¿eh? Pero eso es muy normal en AutoCAD. Vale, bueno, sobre el comando recortar, comentaros que hay una forma un poco más rápida de funcionar, y es la que normalmente vamos a usar, ¿vale? No, hasta ahora lo que hemos hecho es marcar los objetos que cortan, las aristas de corte, y después recortar. Bueno, pues si pulsamos el comando recortar y pulsamos intro directamente, o sea, no seleccionamos arista de corte, todo el dibujo, todo lo que hay en la pantalla se comporta como si fuera una arista de corte. Entonces, ahora mismo pues podemos recortar directamente las líneas que yo quiera, ¿vale? Vamos a hacer el dibujo contrario, para que veáis. Y cuando he terminado, pulso Intro. ¿Vale? O sea que, os repito, le damos a recortar, pulsamos Intro y ya del tirón empezamos a quitar trocitos. Él me va a borrar el trocito hasta que toque a otros dos objetos. Y ahí se para. ¿Vale? Cuando termine, pulso Intro y ya está. Si me equivoco, botón derecho, deshacer. ¿Eh? Bueno, este comando lo vais a usar muchísimo, así que tampoco me voy a detener mucho en explicarlo. Vale. Venga, ahora vamos a la herramienta que os he comentado antes, que es la más importante de AutoCAD para dibujar con precisión. Yo ya dije que siempre tenemos que dibujar con precisión. Y para ayudarnos a ello, estamos usando el forzado de cursor y la rejilla, y también estamos usando las coordenadas de forma manual, ¿vale? Metiendo distancias, metiendo cotas a mano, metiendo coordenadas absolutas y relativas, etcétera. Bueno, pues hay otra herramienta más, que es la más importante de todas, ¿vale? Que se llama la referencia. La referencia es una herramienta. En otros programas se llama Snap. Lo que hace la referencia es provoca que el cursor del ratón, se quede pegado o se vaya y se pegue a puntos de la pantalla que cumplen cierta condición geométrica, ¿vale? La condición que yo le dé o la que tenga programada de forma automática, ¿eh? La referencia, esta herramienta, puede funcionar de forma manual o de forma automática. Yo recomiendo usarla de forma manual. Cuando ya le tengáis escogido el tranquillo y sepáis cómo configurarla, podéis usarla de forma automática. El botón está aquí. En la versión antigua de AutoCAD hay dos botones. Uno pone referencia 2D y otro pone referencia 3D. Pero en este programa solamente hay uno. De hecho, es que solamente hace falta uno. Entonces, si la tenéis activada la herramienta, desactivadla, porque vamos a ver cómo funciona de forma manual. Activándola, activaríamos la forma automática. Pero cuidado, la forma automática lo que va a hacer es que nos va a provocar que no funcione, no podamos dibujar bien. Así que la desactiváis, ¿eh? Bueno, ¿cómo funciona la referencia? Fijaros, como digo, la referencia lo que provoca es la búsqueda de un punto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que entendáis el concepto y luego ya lo vais trabajando por vuestra cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando que sea, porque la referencia la vamos a usar dentro de otro comando,
Por ejemplo, un comando de dibujo, por ejemplo, el comando línea. Le damos a línea y vamos a suponer que lo que pretendemos, voy a quitar el forzado y la rejilla, que no me valen, vamos a suponer que pretendemos dibujar una línea que vaya desde este vértice hasta este otro. Este vértice no tiene coordenadas exactas, son decimales, con lo cual no puedo alcanzarlo ni por coordenadas, ni por rejilla, forzado de cursor, ni nada. O sea, yo para encontrar este punto, lo único que la opción que tengo es marcar con el ratón. ¿Vale? Pero si yo lo marco a ojímetro, por mucho esfuerzo que yo haga en colocar bien el ratón, ¿vale? Si yo hago aquí esto ahora, pues puedo ver que si hago zoom hay un error, ¿vale? Hay un error. Si me voy a la otra esquina, hay un error. O sea que esto no me vale. Lo borro. Bueno, ¿cómo funciona la referencia? Pues fijaros, yo le doy a línea y antes de marcar el punto donde yo voy a pinchar, pulso la tecla control y el botón derecho del ratón. Y entonces me aparece el menú de referencia. ¿Vale? Este es el menú de referencia. ¿Qué es el menú de referencia? Bueno, en el menú de referencia yo le digo qué características geométricas, qué propiedad geométrica tiene el punto al que yo quiero acercarme. Por ejemplo, puedo decirle punto final. ¿Por qué? Porque la esquina esa de arriba es el punto final realmente de dos segmentos. Entonces, puedo darle a punto final. Fijaros que yo cuando marco aquí en punto final, al mover el ratón cerca del punto final, se me ilumina un cuadrito, ¿vale? Y me aparece la palabra punto final. Ahí aparece punto final, ¿vale? En ese momento en que tenga el cuadrito en la pantalla, me da igual que el ratón esté un poquito más lejos, yo hago clic. Y entonces ya colocamos el primer punto en su sitio. Para colocar el segundo, igual. Voy a quitar esto. Para colocar el segundo punto, me acerco, control, botón derecho, punto final. Y fijaros que llega un momento dado en que aparece el cuadrito. Y ahí le hago clic. Entonces, ese cuadrito, ese simbolito verde, me está indicando que ha encontrado un punto y que yo, solamente con que el simbolito esté en pantalla, ya cuando haga clic con el ratón lo va a poner ahí. ¿Vale? Y eso es exacto. ¿Vale? Eso es, por mucho zoom que yo le haga, no voy a ver nunca la separación porque es exacto. ¿Para qué me vale la referencia? Para muchas cosas. Para buscar, por ejemplo, ¿dónde está el centro de un círculo? Imaginaros que yo quiero lanzar una línea desde el centro del círculo hasta, por ejemplo, esta intersección. Pues nada, lo haríamos igual. Le damos a línea o mejor un rectángulo. Rectángulo y le digo control, botón derecho, centro. Centro me va a buscar el centro de alguna figura, que puede ser un círculo, un arco o una elipse. ¿Vale? Entonces fijaros que cuando muevo el ratón por ahí por el centro o por el contorno del círculo, se me ilumina el icono de centro. Hago clic y ahora voy a buscar esta intersección. Control, botón derecho, intersección. Fijaros que el icono de la intersección es una X. Hago clic y ya está. ¿Vale? ¿Qué otras utilidades hay en la referencia? Bueno, por ejemplo, dibujar una tangente a dos círculos. O una tangente a un círculo pasando por un punto. Muy fácil. Imaginad, por ejemplo, que queremos dibujar una línea que salga de este punto cualquiera y sea tangente a este círculo. Pues nada, control, botón derecho, tangente, y fijaros que cuando muevo cerca del punto donde se supone que puede estar la tangente, me aparece el simbolito. Por aquí también, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? Donde pueda haber una tangencia me aparece. Una vez que tenga el simbolito en pantalla hago clic y ya está. También puedo hacer tangencias a dos círculos a la vez. Igual. Le doy a línea. Control botón derecho, tangente. Y como no sé dónde voy a pegar la otra tangente, pues me da igual. Voy a decirle aquí y ves que cuando movemos el ratón, en verdad ese punto inicial no es fijo, sino que va adaptándose.
Ahora le digo otra vez control botón derecho, tangente, y marco aquí la segunda tangencia. ¿Vale? También puedo lanzar perpendiculares, buscar los puntos medios, muchas cosas. Los puntos finales ya lo hemos visto. Podemos buscar, por ejemplo, los cuadrantes. Le doy a línea, control botón derecho, cuadrante. Aquí está uno, control botón derecho, cuadrante. Aquí estaría el otro, control botón derecho, cuadrante. ¿Vale? Las tangentes igual, perdón, las perpendiculares. Puedo lanzar perpendiculares a una línea o a un círculo. Control botón derecho, perpendicular. Y fijaros que se me ilumina ahí. Entonces estoy lanzando una perpendicular a un círculo. Bueno, pues fijaros que usando la referencia, usando las herramientas que conocemos, por ejemplo, como el orto o el rastreo polar, que la vimos el otro día, y usando distancias, pues realmente estamos independizándonos del sistema de coordenadas. O sea, realmente no tenemos necesidad de tener un sistema de coordenadas, ni una rejilla, ni un forzado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no la vamos a usar? No, sí. Cuando hagamos un ejercicio vamos a empezar siempre por lo más fácil, que es usar el sistema de coordenadas, la rejilla, el forzado cursor, pero llegará un momento en que no podemos seguir trabajando con ellas. Entonces ya empezamos a usar las otras herramientas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como digo, esta herramienta la vais a usar de forma continua y permanente porque es la que os permite dibujar con precisión, buscar los puntos de la pantalla que cumplen la condición que yo busco. La automática, la referencia automática, funciona básicamente de la siguiente forma. Si yo pulso el botón derecho, activo o desactivo los puntos que quiero que me busque de forma automática. Por ejemplo, puntos finales, los centros, las intersecciones, voy a quitar extensiones y voy a poner las perpendiculares y las tangentes, por ejemplo. De manera que cuando la active, automáticamente el programa me busca los puntos esos en pantalla. No tengo que pulsar nada. Pero cuidado, eso me va a provocar que muchas veces me pinte donde yo no quiera. Porque a lo mejor quiero pintar una línea aquí y fijaros que el cursor se me va a otro sitio. Por eso digo que la referencia automática muchas veces se activa en casos muy especiales. Es mejor tenerla desactivada y usar la referencia manual cuando nos haga falta. Bueno, y ya lo último para terminar es los comandos básicos de acotación, también muy rapidito. La acotación es incluir, ¿cómo estamos de hora? Bien, bueno, nos va a dar tiempo. Incluir en un plano una cota. Ya sabéis todo el mundo lo que es una cota. Una cota es un elemento de un plano que indica cuánto mide algo. Cuánto mide algo en longitud, en radio, en diámetro, en distancia, lo que sea, ¿vale? Cuánto mide algo mediante una cota. Nosotros vamos a ver en el menú inicio, aquí hay una sección que pone acotación, donde vienen los comandos más importantes de tanto de texto como de cotas. Luego en el menú anotar hay muchos más comandos, ¿vale? Que ya lo veremos en segundo curso. De momento vamos a ver de aquí de menú inicio 5 de los 7 comandos que hay aquí, de los 8, perdón, vamos a ver 5 de ellos. Con esos 5 comandos que vamos a ver, prácticamente tenemos resuelto el 90% de nuestra necesidad. ¿Vale? Para hacer el ejercicio final tampoco os hace falta más. Bueno, los comandos de acotación que vamos a ver son lineal, alineada, angular, radio y diámetro. Los dos primeros se utilizan para acotar magnitudes lineales, o sea, rectas, para ver cuánto hay de distancia entre un punto y otro. Eso es lo que hace. Los dos funcionan de forma parecida. ¿Cuál es la diferencia? En que el primero solamente me permite medir distancias horizontales o verticales, porque bloquea las direcciones, por así decirlo. Y el segundo me va a pedir medir cualquier distancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ejecutamos lineal. ¿Cómo funciona el comando? Pues solamente tengo que decirle desde dónde hasta dónde quiero medir. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero medir
la anchura de este rectángulo. Entonces yo buscaría esta esquina, que fijaros que como tengo la referencia automática activada, me la está buscando automáticamente. Si no la tuviera activada, pues yo le doy control botón derecho y le digo punto final para buscarlo. Y la otra igual, control botón derecho, punto final y la busco. Y una vez que he marcado los dos puntos, lo único que tengo que hacer es mover el ratón y colocar la cota donde yo quiera. ¿Vale? Aquí. Esta medida, naturalmente, es la medida real. En este caso, milímetros. Si estáis poniendo una cota y veis que no aparece la letra, es porque estáis muy lejos. Y si os aparece muy grande, es porque estáis muy cerca. Repito, le damos a cota lineal, marcamos el punto desde donde vamos a medir y el punto hasta el que vamos a medir y ponemos la cota. Si la magnitud no es ni horizontal ni vertical, por ejemplo la longitud de esta línea, vamos a ver qué pasa con este comando. Fijaros, cuando yo intento poner la cota, o me sale vertical, o si la muevo arriba y abajo me sale horizontal. Con lo cual, esta cota no me vale. En estos casos, tengo que usar el otro, alineada. Funciona exactamente igual, pero ya me pone la cota alineada, por eso se llama alineada, con la distancia que estoy midiendo. ¿Vale? Bueno, pues esas son las dos cotas principales que hay, lineal y alineada. Tenéis que saber que una cota es un elemento compuesto. Ahora, es un elemento compuesto. Si yo por la razón que sea necesitara eliminar alguna parte de la cota, por ejemplo en el ejercicio que tenéis ahí, veréis que hay cotas que nada más que tienen dibujado un extremo, el otro extremo está borrado. ¿Por qué? Porque son cotas que están simplificadas, entonces o están midiendo partes simétricas y veréis que nada más que está... ¿No? ¿Hay alguna? No, en este ejercicio no hay. Pero bueno, podéis tener la necesidad, ¿vale? Entonces, que sepáis que una cota es un elemento compuesto y como tal podemos descomponerlo. Si una cota la seleccionamos y le damos aquí a descomponer, está aquí, pues ya lo que hacemos es separarla en sus diferentes partes. Entonces, por ejemplo, podríamos borrar la flecha derecha y la línea de referencia. Las cotas también tienen pinzamientos. Si yo una cota le pincho por los pinzamientos laterales, puedo cambiar su tamaño. Si le pincho en un pinzamiento que aparece en la cifra, puedo mover la cifra a un lado y a otro. ¿Vale? Eso es útil, ¿por qué? Porque si hay elementos que cruzan la cota, para que la cifra se vea bien, igual la tenemos que mover hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Bueno, la cota angular es más fácil, porque no requiere la referencia ni nada. Lo único que tengo que hacer es marcar dos líneas y poner la cifra, ya sea la cota donde yo quiera. Entonces fijaros que aparece el ángulo y ya está. O sea que no necesito ni referencia ni nada, solamente marcar dos líneas y ya está. Aquí por ejemplo estas dos, puedo ponerla aquí fuera. Y ya por último, las cotas de radio y diámetro, que me sirven pues para eso, para acotar el radio o el diámetro de una curva, de un círculo o de un arco. La cota de diámetro, por ejemplo, la podemos aplicar, seleccionamos el contorno, la podemos poner por dentro o por fuera, ahora vemos cómo queda, y en un arco igual, la podemos poner por dentro o por fuera. Fijaros el efecto, cuando acotamos un círculo con la cota de diámetro, si ponemos la cota por fuera, el programa dibuja una línea diametral, pero si la ponemos por dentro, el programa solamente dibuja un trozo de línea.
Eso es porque la forma de trabajar del programa es así. Claro, si ponemos una cota de diámetro en un arco, el problema que tenemos es que me hace una línea diametral, con lo cual esto queda muy mal. Así que esto no debemos hacerlo nunca. De hecho, la norma me dice que cuando acote un arco menor de 180 grados, me dice que nunca use diámetro, que use siempre el radio. Bueno, pues la cota de radio funciona igual también. Vamos a borrar. La cota de radio funciona igual que la de diámetro. De hecho, voy a poner en el mismo sitio. Fijaros en la cota de radio. Si la pongo por fuera, me dibuja el radio completo. Y si la pongo por dentro, no. Si la uso en un arco pequeño, pues no debería ponerla por fuera porque me va a dibujar la línea hasta el centro del arco. La debería poner por dentro. En cualquier caso, pues la norma me recomienda que las circunferencias las acote mediante su diámetro y los arcos menores de 180 grados me exige que las acote mediante su radio. ¿Vale? Vosotros en principio os limitáis a hacer las cotas tal y como vengan en el ejercicio. Ya cuando veáis en segundo, ampliéis un poquito el dibujo de normalización, pues ya os enseñarán la norma que regula el tema de acotación y todo eso. Bueno, pues ya está, esos son los 5 comandos, ¿vale? De acotación. Lineal, alineada, radio, diámetro y angular. Con eso, más o menos, vais servidos. Podéis hacer los ejercicios básicos. Luego, naturalmente, hay muchas más cosas. Por ejemplo, cambiar la escala de la acotación, cambiar el formato de las cotas, etcétera. Todo eso lo veremos en segundo. Bueno, voy a borrar todo y como queda media horita, un poquito más, vamos a intentar hacer 3 o 4 ejercicios. Rapiditos, ¿vale? No me voy a complicar mucho la vida. Pero como ejemplo más o menos de lo que os vais a encontrar, dime. ¿Esto estaba puesto en 3D? ¿Cómo se quita? ¿El qué? ¿El menú? Sí. El dibujo 2D y el 2D. Sí, si es la versión antigua, aquí arriba del todo a la izquierda hay un selector. Y busca dibujo, tienes que buscar esto, dibujo y anotación. Pero es que no puedo y me sigue saliendo las cosas en el modelo. ¿Sí? 3D. Cambia a otro. Bueno, debería salirte ya el menú de 2D. Sí, está mal. A ver, dale arriba, cambiar otra vez. Cambiar todo. Ahora sí. Eso es que se vuelve loco el problema de esto. ¿Haces empalme? Esto está recta, ¿no? Está sí. Vale. Mira, este ejercicio lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? Es el último que vamos a hacer. Vale. Bueno, voy a hacer, como digo, lo voy a hacer rapidito, voy a hacer 3. ¿Vale? Este, que es fácil, pero como veis tiene ahí una oreja que la tiene inclinada. ¿Vale? Este es una perspectiva caballera. Ahora os explicaré cómo tenemos que hacer las perspectivas caballeras, porque tienen un método un poco especial. Y este ejercicio aquí, bueno, pues es un ejercicio en el cual pues, hay una posición un poco extraña y por ahí hay un empalme, ¿vale? Haciendo esos 3, yo creo que más o menos sentamos las bases para que podáis hacer el resto. Por ejemplo, este ejercicio es simétrico. Haciendo la mitad y haciendo una simetría, se hace la otra parte. ¿Vale? Voy a empezar por esto. O una cosilla, el método que yo sigo no tiene por qué ser el mismo que sigáis vosotros. Como yo ya he dicho muchas veces, yendo por varios caminos llegamos al mismo sitio. Yo voy a seguir uno, pero para que sea lo más ilustrativo posible.
Bueno, como he dicho antes, vamos a empezar siempre trabajando, apoyándonos inicialmente en el forzado y en la rejilla. Inicialmente. Luego igual llega un momento en el cual, pues no. Pero yo podría empezar a trabajar directamente sin tener que usar el forzado y la rejilla, sin problema, ¿vale? Se puede hacer. Podemos usar, por ejemplo, el orto o el rastreo. Bueno, voy a activar el forzado de cursor y lo voy a configurar a 1. ¿Por qué? Porque quiero que el ratón vaya dando saltos de 1 en 1. Y voy a empezar a dibujar por aquí. Voy a empezar por el círculo central de la pieza esta, ¿vale? De la pieza de la página 5, la segunda. Entonces voy a darle al círculo, me voy a colocar aquí, en la rejilla, y voy a dibujar un primer círculo de radio 15. Y otro, con el mismo centro, de radio 22. Fijaros que los radios, como los conozco, los meto con el teclado. No me voy a poner a mover el ratón si ya directamente me lo está dando ahí. ¿Vale? Bueno, ahora para hacer la parte de la izquierda, pero que no tiene por qué ser el método que tenéis que seguir, lo que voy a hacer, pues voy a pintar aquí una línea, que va a ser el eje, aunque esa línea luego no está. Y voy a lanzarle paralelas. Que digo que podéis hacerlo de otra forma, podéis hacerlo contando puntos, con el forzado, etc. Pero yo pues lo voy a hacer así. ¿Las paralelas se hacen con desfase? Con desfase, exactamente. Con desfase le decimos cuánto es la distancia, 8. Marcamos una línea, pintamos por aquí, marcamos otra vez, pintamos por aquí. Ya tengo dos paralelas a distancia 8. Y voy a lanzar las otras paralelas que están a distancia 13. Igual, le decimos 13. Y pintamos una paralela por arriba y otra por abajo. ¿Vale? Lo podía haber hecho, por ejemplo, con el comando, directamente con el comando línea, contando los puntitos. Pero bueno, es otra forma, ¿vale? O con un rectángulo, por ejemplo. ¿Vale? Para que te quede la distancia, porque esa distancia no es la que te piden. Tú has puesto una distancia cualquiera. Cualquiera, da igual. Luego Lo voy a recortar. No, ahora lo recorto. Ahora lo voy a recortar. ¿Eh? Si es más pequeño, usar estirar. No. Ahora lo verás. Esto es como cuando dibujas en papel. Pinta la línea y luego ya borra lo que te sobre. Es más fácil siempre hacer de esa forma que luego te sobre y con recortar quitar lo que te vale. Si te hiciera falta más. Ah, puedes alargar. Hay un comando que se llama alargar. O, en este caso, directamente pinchas en el pinzamiento y, como tienes activado el forzado de cursor, puedes alargar la línea del tirón, ¿vale? Bueno, ¿qué hago? Ahora voy a pintar, como sé que desde el centro del círculo hasta el borde este hay 48, pues fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? Que, como queráis, pero yo en este caso voy a pintar aquí un rectángulo de 48. Fijaros, tengo ahí 48. Me da igual la altura y todo eso. Y ahora ya lo que hago es recortar. Fijaros, ¿vale? Le doy a recortar, pulso intro y empiezo a quitar trozos. Además los quito así, en plan bestia. ¿Vale? Ya, este también. Vale, este no lo puedo recortar porque está suelto y este también. Entonces ya termino y borro esto, me sobra. Perdón. Borro esto. Y este también. ¿Vale? Y ya tengo la parte de la izquierda. Fijaros que os digo que yo lo he hecho de la forma que se me ha ocurrido rápido. He pintado un rectángulo y he borrado todo lo que me sobraba. Podía haber pintado esta línea. O sea, medir, por ejemplo, desde aquí hasta aquí 48 con una línea y luego pintarle la perpendicular. O sea, lo podéis hacer de infinitas formas. Vale. ¿Qué me falta? Un circulito que hay aquí, que está situado a 12 desde la izquierda. Bueno, pues no tiene mucho problema porque yo sé que estos son 8. Si cuento 4 más, tengo el círculo. Pero si queréis, podríamos hacer esto. Pintar aquí una línea de longitud 12 que me va a definir el centro del círculo. Ahora hago círculo, control botón derecho, centro,
busco el centro, que además está ahí ya. El centro no, perdón. Ahí, punto final. Joder, perdón. Círculo, control botón derecho, punto final. Ahí. Y le doy el radio, que es 5. Y ya está. Y esta línea, que es auxiliar, la borro. ¿Vale? Ya tendría la parte de la izquierda. Ahora vamos a hacer la de la derecha. La de la derecha, cuidado, aquí está inclinada, pero yo no la puedo hacer directamente inclinada. ¿Por qué? Bueno, podría hacerla con un poquito de paciencia, pero claro, me va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las distancias ya son un poquito complicadas, no puedo usar coordenadas. ¿Qué es lo más fácil? Dibujarla en posición horizontal y luego ya la ponemos en su sitio, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Voy a pintar una línea desde el centro, distancia 35, que es la que me va a marcar el centro del agujero este, que tiene 6. Le doy a círculo, aquí 6. Y luego hay otro que tiene 11. Bueno, aquí no tiene mayor problema porque los puntos caen todos en la rejilla, con lo cual, pues las tangentes, todos los puntos que yo estoy pintando me aparecen directamente en el forzado, o sea que no tengo que hacer mucha complicación. Aquí lo único que me quedaría es recortar este trozo y este trozo, ¿vale? Y ahora ya esto lo pongo en su sitio. ¿Cómo lo hago? Con girar. Le doy a girar, selecciono toda esta parte, pulso intro, le digo que el centro de giro es el centro de la pieza y ¿cuánto giro? 45 grados. ¿Vale? Y ya estaría hecho. ¿De acuerdo? ¿Habéis seguido, no? Esta pieza es muy facilita porque todos los elementos de la pieza están encajados en la rejilla, en el forzado de cursor. Ya en la siguiente ya no pasa eso. En la siguiente que vamos a hacer ahora ya no pasa eso. Bueno, seguimos. Voy a hacer ahora la perspectiva caballera. Sobre la perspectiva caballera, comentaros una cosa nada más. Nosotros ya no damos perspectiva, pero entonces, no sé si alguno de vosotros lo habéis dado o no, pero en la perspectiva caballera ocurre que las figuras que se ven en... Las figuras que se ven en perspectiva caballera, ¿vale? Las distancias de profundidad, en perspectiva caballera habría tres ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z, que sería el de profundidad. Las distancias que se representan en el eje Z se representan reducidas, con un coeficiente de reducción, porque si no se aplica el coeficiente de reducción, la figura parece deformada. Si yo, por ejemplo, esto mide 5 y yo dibujo aquí 5, pongo esta misma distancia aquí, pues el objeto no parece un cubo, parece un prisma, porque parece que está demasiado profundo. Entonces yo tengo que aplicar un coeficiente de reducción. Ese coeficiente entre un 30% y un 70% funciona bien, pero nosotros vamos a aplicar un 50% por poner un valor medio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que cuando dibujemos algo en el eje Z, cuando lo hagamos en el plano, le vamos a dar la mitad. O sea que si en la cota pone 20, vamos a medir 10. Entonces, conseguimos que las figuras nos queden bien. ¿Vale? O sea que vamos a, cuando tracemos en la dirección Z, que tengamos en cuenta que vamos a poner la mitad de lo que ponga en la cota. ¿Vale? Claro, a esto añadimos la dificultad de que al dibujar en la diagonal, ya los puntos se nos van a ir de la rejilla. Entonces llegará un momento en que el forzado no nos vale y la rejilla no nos vale. Bueno, vamos a empezar. ¿El ángulo es 45. Siempre. En la perspectiva caballera siempre. Bueno, fijaros, para cuando vayamos a dibujar dibujo en perspectiva caballera, vamos a usar la herramienta que vimos el otro día que se llama rastreo y la vamos a configurar a 45. ¿Por qué? Porque de esa forma nos va a bloquear cuando dibujemos una línea en el eje, en la dirección del eje Z, se nos va a quedar bloqueada y nos va a ayudar a dibujar líneas con el ángulo correcto, ¿vale?
Bueno, vamos a empezar desde la parte frontal hacia atrás. La parte frontal es muy fácil porque tenemos todas las medidas. Entonces vamos a ver, fijaros cómo la voy a hacer yo. Voy a darle a círculo, me voy a ir aquí, a este punto, y voy a pintar círculo de radio 18. Y con el mismo centro, otro de radio 30. ¿Vale? Luego una línea desde el centro de longitud 48. Fijaros que me aparece ahí la coordenada. Ahora me voy para arriba 12. Como tengo activado el polar, pues me aparecen las líneas bien horizontales y verticales. Y me voy para la izquierda. Vale. Y ahora pinto otra línea aquí. ¿Vale? Y ahora, usando recortar, me quedo con lo que me interese. Y ya está. ¿Vale? Pero, ¿cómo se ve así? Ahora lo vemos. La perspectiva caballera es que todos los planos que pertenecen al plano XY se ven en verdadera magnitud y todo lo que está en diagonal se ve reducido. Vale, pero yo ya a partir de este momento ya la rejilla no me vale, ni el forzado de cursor me vale. ¿Por qué? Porque voy a pintar en diagonal y ya donde acaben las líneas las coordenadas no valen. Entonces yo lo que hago es quitar la rejilla y el forzado para que no me molesten. Como digo, la rejilla y el forzado no son obligatorias. Bueno, fijaros cómo voy a actuar ahora. Ahora voy a empezar a dibujar hacia atrás. Voy a empezar a dibujar líneas. Le doy a línea y ahora digo, para partir de aquí, uso la referencia. Control botón derecho, punto final. Y marco. Como tengo bloqueada la dirección Z, lo único que tengo es teclear la distancia. Que en la cota pone 48, pero le voy a dar la mitad, 24. ¿Vale? Intro. Y repito con los otros 3 puntos, lo mismo, igual. Control botón derecho, punto final, bloqueo la dirección, cuidado, 24, y repito aquí, control botón derecho, punto final, perdón. ¿Y cómo se ha bloqueado la dirección? Nada, tú mueves el ratón y llega un momento en que te aparece la línea esa verde y ya está, y no muevas más el ratón. Lo dejas ahí y tecleas 24. Escape. Repetimos por aquí. Línea. 24. ¿Vale? Intro. Todas estas líneas están justo a 45 grados y miden todas igual. Vale, siguiente paso. Este contorno que viene aquí detrás, o sea, estas dos líneas y esta curva, son exactamente iguales que las que tengo delante. Que esta y esta. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Sacar una copia. Porque son iguales. Entonces, le voy a dar al comando copiar. Voy a seleccionar el arco, esta línea y esta línea. Pulso intro. Y ahora lo que voy a hacer es controlar desde dónde hasta dónde voy a hacer la copia. Entonces, yo voy a decirle que mi origen es esta esquina, control botón derecho, punto final, y mi destino es este extremo, control botón derecho, punto final. ¿Vale? Y consigo sacar una copia exacta en el sitio correcto. ¿Vale? Ya vamos hacia atrás. Entonces, fijaros ahora, si yo pongo la coordenada, el forzado de cursor, este punto, sus coordenadas son 216,84, o sea que esto no lo podía haber hecho yo usando coordenadas, ¿vale? Tengo que usar otras herramientas. Vamos a hacer la parte que nos queda. La parte que nos queda es un disco que debería encontrar el centro. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea desde aquí hacia abajo, hasta aquí más o menos, y otra línea desde aquí hasta aquí. Y esta intersección es el centro del disco. ¿Vale?
Fijaros que una línea aparece por aquí y otra por ahí arriba. Entonces le doy a círculo, como centro le digo esta intersección y el primer radio es 60. ¿Vale? Bueno, pues ahora ¿qué hago? Pues voy a alargar esta línea, voy a alargar esta otra y ahora ya voy a recortar. Voy a recortar, pulso intro, y empiezo a quitar trozos. Y me quedo con lo que me interesa. ¿Vale? Y ahora voy a operar igual que hice antes. Voy a pintar las diagonales y luego voy a copiar el arco. Voy a línea, control botón derecho, punto final, bloqueo la dirección y como pone 10, pongo 5. Voy a repetir aquí abajo, control botón derecho, punto final, bloqueo la dirección, 5. Y esta curvita la voy a copiar, selecciono la curva, pulso intro, el origen sería este punto y el destino este otro. Y escape y ya está. ¿Vale? Y esa figurita tiene exactamente el mismo aspecto de la que viene en el papel. Bueno, hay otro ejercicio por ahí de perspectiva caballera que viene en la primera página, que es este, es facilito también, si lo queréis hacer, ¿vale? En vez de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda, pero es igual, ¿vale? Porque la perspectiva caballera puede ir hacia un lado o hacia otro. Bueno, y vamos a hacer ya el último, que no tiene tampoco ninguna dificultad rara, salvo que veis ahí arriba que los círculos están inclinados y que hay algunas tangentes raras que no sabemos cómo resolver. Bueno, voy a, igual que antes, vuelvo a activar la rejilla del forzado y empiezo dibujando aquí pues un círculo de radio 10 y otro con el mismo centro de radio 18. Vale. Luego, fijaros que aquí a la derecha tengo otros dos círculos y aquí arriba otros dos. En vez de dibujarlos directamente, los voy a copiar. Los voy a copiar, selecciono los dos, pulso intro y le digo punto origen, este, el centro. Y en vez de hacerlo con el ratón, por variar un poco, lo voy a hacer con una coordenada. Como está a 100, pues voy a teclear 100,0. ¿Vale? Y ya he sacado una copia a 100. Y la otra copia, que está a una distancia 60, pero está inclinada. Yo la voy a poner en la vertical y luego la inclinaremos. Pues pongo 0,60. Y le doy escape. ¿Vale? Ya he colocado una copia aquí y otra aquí. Ahora esta hay que moverla. La damos a giro. Usamos intro. El centro de giro sería este. Y el ángulo de giro, pues como pone ahí 105, pero ya la teníamos 90, ponemos 15. Ya está. Ya tenemos en su sitio todos los círculos. Vale. Las tangentes, muy rápido, ¿vale? Tangente, le damos a línea, control botón derecho, tangente, y pintamos una tangente aquí, control botón derecho, tangente, y ponemos la otra. La de abajo sale incluso por rejilla, pero bueno, la vamos a hacer por tangente también. Línea, control botón derecho, tangente. Eso, con el tasto destro no me da nada. ¿Perdón? No dice nada con el tasto a la derecha. Tienes que darle control. Control Vale. con control. Y ya botón derecho. Vale, y ahora, esta tangencia de aquí, fijaros en la figura que ahí hay una circunferencia ficticia de radio 28, que es la que me está marcando las tangencias, las direcciones de las líneas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dibujarla. La dibujo, radio 28, y hago las tangencias con respecto a esa línea. A esa circunferencia, perdón. Le doy a línea, control botón derecho, tangente, control botón derecho, tangente, y pinto una. Línea, control botón derecho, tangente,
control botón derecho, tangente y pinto la otra. Y ya esa circunferencia auxiliar la elimino. Y me quedo con las líneas correctas. Y lo único que me falta ya es esta unión, que se nos tiene que ir directamente a la cabeza a unión de dos líneas mediante una curva que conozco el radio, empalme. ¿Vale? Fijaros, lo podía haber hecho de otra forma. Podía usar círculo, tangente, tangente, radio. Y el resultado es el mismo. Fijaros, le voy a dar círculo, tangente, tangente, radio. Y le digo una tangencia, otra tangencia, radio 20. Y ahora recorto. Aquí y aquí. ¿Eh? ¿Qué? Sí, me voy a ir para atrás. Fijaros, para hacer este arco lo voy a hacer de dos formas. ¿Dos líneas son tangentes al... Sí, a la circunferencia que tenía antes. A esta. A esta de 28. Pero ya como esta circunferencia ya no me vale, la borro. Vale. Para hacer el arco que falta, primero lo voy a hacer con un círculo, que también funciona, ¿vale? Le doy a círculo, tangente, tangente, radio. Le doy una tangencia, le doy otra tangencia y tecleo el radio, que es 20. ¿Y lo que hago ahora? Recortar, intro y quito todo lo que me sobra. Y a esto lo borro. Fuera y fuera. Y ya está hecho. Esa es una forma. Me voy a ir para atrás. La otra forma es usar el comando empalme. Es más rápido. Le doy empalme, botón derecho, radio 20, selecciono una línea y selecciono otra. Y ya está. ¿Vale? Y ya está hecha la figura. O sea que, fijaros que es mucho más simple de lo que puede parecer. Usando las herramientas, todas las que conocemos. El forzado, cuando se puede, y cuando no se puede, la referencia. Usamos giro para colocar las figuras en la posición que nos interese. Usamos recortar mucho, ¿vale? Porque es más fácil dibujar figuras más rápidas como un círculo y luego recortarlo que dibujar un arco. Dibujar un arco muchas veces no es tan fácil porque tenemos que plantearnos desde dónde hasta dónde. Es más rápido muchas veces dibujar un círculo y luego ya lo recortaremos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Practicar un poquito, intentar hacer el ejercicio. Yo creo que lo podéis hacer sin problemas. Es un poco laborioso porque tiene que echarle un ratito, pero no es muy complicado. Son líneas, arcos y cotas y unos cuantos rellenos con el comando sombreado. Realmente no tiene mucha más historia. Tenéis que hacer también el cajetín. Y el cajetín al final pues se hace con el comando de rotulación que hemos visto y con el comando línea. ¿Vale? Bueno, pues ya está, con esto terminamos. Yo estaré en mi despacho de dirección, suelo estar todas las mañanas. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, os pasáis por allí, me preguntáis, ¿vale? Y si no, pues le pregunto, bueno, no. Alonso no. Me buscáis a mí. Si tenéis cualquier problema con el tema de las prácticas de K, me buscáis y ya está. Me tenéis que mandar la práctica a través del correo del campus. ¿Vale? Usáis el correo del campus, adjuntáis el archivo y ya está. Si quieres dibujar una línea directamente en el ángulo, ¿cómo se hace? Con el rastreo. Tú lo que haces aquí es elegir los que hay, o si tú quieres alguno particular, tú dices aquí un nuevo ángulo. Tú dices, por ejemplo, con ángulo 12.
Y ya. La línea invierte. Exactamente. Vale. ¿Vale? Gracias. También lo, perdona. También lo puedes hacer de esta forma, mira. Hasta luego. Si tú quieres dibujarla directamente sin usar ninguna herramienta, le das a línea, Sí. tú le dices, marcas el origen, Vale. y ahora tú dices, la quiero con 15 grados, Sí. de longitud 100. Pones 100, Sí. menor, le das al símbolo menor y le das a 15 grados. Vale, menos. ¿Vale? Entonces ya Vale, te hace 100 con perfecto. 15 grados. Gracias. Hasta luego.